Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 11. 10. Nuestro conocimiento de los universales. En relación con el conocimiento de un hombre en un momento dado, los universales, como los particulares, pueden dividirse del siguiente modo: los que son conocidos directamente, los que son conocidos por referencia, y los que no son conocidos ni directamente ni por referencia. Consideremos en primer lugar el conocimiento directo de los universales. Es evidente, por lo pronto, que conocemos directamente universales como lo blanco, lo rojo, lo negro, lo dulce, lo agrio, lo sonoro, lo duro, etc. Es decir, las cualidades que dan ejemplo los datos de los sentidos. Cuando vemos una mancha blanca, conocemos directamente, en primer lugar, esta mancha particular. Pero al ver varias manchas blancas, aprendemos fácilmente a abstraer la blancura que tienen todas en común. Y al hacerlo, aprendemos a tener un conocimiento directo de la blancura. Un procedimiento análogo nos proporciona el conocimiento directo de cualquier otro universal de la misma especie. Los universales de esta clase pueden ser denominados cualidades sensibles. Pueden ser aprendidos con un esfuerzo de abstracción menor que los otros, y parecen menos alejados de los particulares que los otros universales. Pasemos luego a las relaciones. Las más fáciles de aprender son las que existen entre las partes diferentes de un complejo de datos de los sentidos. Por ejemplo, puedo ver de un vistazo el conjunto de la página sobre que escribo. Así, la página entera es incluida en un dato de los sentidos. Pero percibo que unas partes de la página están a la izquierda de otras y unas encima de las otras. El proceso de abstracción, en este caso, parece realizarse del siguiente modo. Veo sucesivamente varios datos de los sentidos en los cuales unas partes están a la izquierda de las otras. Percibo, como en el caso de diferentes manchas blancas, que todos estos datos de los sentidos tienen algo de común. Y por abstracción hallo lo que tienen de común, y por abstracción hallo que lo que tienen de común es una cierta relación entre sus partes. Es decir, la relación que denomino estar a la izquierda de. De este modo, adquiero el conocimiento directo de la relación universal. Del mismo modo, llego a darme cuenta de la relación de antes y después en el tiempo. Supongamos que he oído el tañido de unas campanas. Cuando suena la última campanada, puedo retener en mi espíritu el conjunto de los sonidos y percibir que las primeras campanadas han precedido a las demás. En la memoria me doy cuenta también de que lo que recuerdo ha precedido al tiempo presente. De cualquiera de estas fuentes puedo abstraer la relación universal de antes y después, exactamente como he abstraído la relación universal estar a la izquierda de. Así, de las relaciones de tiempo, como las de espacio, podemos tener un conocimiento directo. Otra relación de la cual adquirimos un conocimiento directo de un modo muy parecido es la de semejanza. Si veo simultáneamente dos matices de verde, puedo ver que se parecen entre sí. Si veo al mismo tiempo un matiz de rojo, puedo ver que los dos verdes tienen más semejanza entre sí que cualquiera de ellos con el rojo. De este modo, adquiero el conocimiento directo del universal semejanza o similaridad. Entre universales, como entre particulares, hay relaciones que podemos conocer inmediatamente. Acabamos de ver que podemos percibir que la semejanza entre dos matices de verde es mayor que la semejanza entre un matiz de rojo y uno de verde. Aquí se trata de una relación, a saber, mayor que entre dos relaciones. Nuestro conocimiento de tales relaciones, aunque requiere un poder de abstracción mayor que para percibir las cualidades de los datos de los sentidos, parece ser igualmente inmediato, y por lo menos en algunos casos igualmente indudable. Así, hay un conocimiento inmediato de los universales, lo mismo que de los datos de los sentidos. Volviendo ahora al problema del conocimiento a priorístico, que hemos dejado sin solución cuando hemos empezado a considerar los universales, nos hallamos frente a él en una situación muchísimo más satisfactoria.
Volvamos a la proposición. 2 y 2 son 4. Es claramente evidente, según lo que hemos dicho, que esta proposición expresa una relación entre el universal 2 y el universal 4. Esto sugiere una proposición que es preciso tratar de establecer. Es decir, todo conocimiento a priorístico se refiere exclusivamente a las relaciones entre universales. Esta proposición es de la mayor importancia y nos ayudará muchísimo para la solución de las dificultades que hallábamos precedentemente en relación con el conocimiento a priorístico. El único caso en el cual podría parecer a primera vista que nuestra proposición fuera inexacta es el caso de una proposición a priori, que afirme que toda una clase de particulares pertenece a otra clase de particulares. O lo que se reduce a lo mismo, que todos los particulares que tienen una propiedad tienen también otra propiedad determinada. En este caso, puede parecer que se trata de los particulares que tienen la propiedad, mejor que de la propiedad misma. La proposición 2 y 2 son 4 está precisamente en este caso, puesto que puede ser expresada en la forma algún 2 y algún 2 son 4, o una colección formada por dos doces es una colección de 4. Si podemos demostrar que proposiciones como esta se refieren realmente a universales, nuestra afirmación puede considerarse como probada. Un procedimiento para descubrir a qué se refiere una proposición es preguntarnos qué palabras es preciso entender. En otros términos, qué objetos debemos conocer directamente para ver lo que significa la proposición. Una vez advertido lo que significa la proposición, aún no sabiendo todavía si es verdadera o falsa, es evidente que debemos tener un conocimiento directo de las cosas, cualquiera que sean, a las cuales se refiere realmente la proposición. Apliquemos esta prueba y aparecerá que muchas proposiciones que pueden parecer referirse a particulares se refieren realmente tan solo a universales. En el caso especial de 2 y 2 son 4, aún si lo interpretamos como una colección formada de dos doces es una colección de 4, es evidente que podemos comprender la proposición. Es decir, podemos ver qué es lo que afirma, desde el momento en que sabemos lo que significa colección 2 y 4. Es perfectamente innecesario conocer todos los pares del mundo. Si fuese necesario, es evidente que no entenderíamos jamás la proposición, puesto que los pares son infinitos en número, y por consiguiente jamás podríamos conocerlos todos. Así, aunque nuestra afirmación general implique afirmaciones sobre pares particulares, tan pronto sabemos que hay en efecto pares particulares. No afirma por sí misma ni implica que tales pares particulares existan, ni afirma, por consiguiente, nada sobre ningún par particular actual. La afirmación se refiere al universal par, no a este o aquel par. Así, la afirmación 2 y 2 son 4 se refiere exclusivamente a universales y por consiguiente puede ser conocida por cualquiera que tenga el conocimiento directo de los universales de qué se trata y pueda percibir la relación entre ellos que la afirmación expresa. Es preciso admitir como un hecho, descubierto al reflexionar sobre nuestro conocimiento, que tenemos en ocasiones el poder de descubrir tales relaciones entre universales y de conocer, por lo tanto, proposiciones generales a priorísticas, como las de la aritmética y de la lógica. Lo que parecía misterioso cuando considerábamos anteriormente este conocimiento es que parecía anticipar y gobernar la experiencia. Pero podemos ver ahora que se trataba de un error. Ningún hecho que se refiere a algo capaz de ser experimentado puede ser conocido independientemente de la experiencia. Sabemos a priori que dos cosas y dos cosas juntas serán 4 cosas, pero no sabemos a priori que si Brown y Jones son 2 y Robinson y Smith son 2, Brown, Jones, Robinson y Smith son 4. La razón de esto está en que esta proposición no puede ser entendida en absoluto si no sabemos que estas personas, Brown, Jones, Robinson y Smith, existen, y esto solo podemos conocerlo por la experiencia.
Así, aunque nuestra proposición general sea a priorística, todas sus aplicaciones a cosas particulares actuales implican la experiencia y contienen, por lo tanto, un elemento empírico. De este modo, vemos que lo que parecía misterioso en nuestro conocimiento a priorístico se fundaba simplemente en un error. Puede servirnos para aclarar este punto la oposición entre un genuino conocimiento a priorístico y una generalización empírica. Como todos los hombres, son mortales. También aquí podemos comprender lo que la proposición indica. Desde el momento en que comprendemos los universales que contiene, es decir, hombre y mortal. Es evidentemente innecesario tener un conocimiento directo individual de toda la raza humana para comprender lo que la proposición significa. Así, la diferencia entre una proposición general a priorística y una generalización empírica no proviene del sentido de la proposición, sino del género de prueba en que se fundan. En el caso de la proposición empírica, la prueba consiste en los ejemplos particulares. Creemos que todos los hombres son mortales porque conocemos ejemplos innumerables de hombres que han muerto, y ningún ejemplo de hombre que haya vivido más allá de cierta edad. No lo creemos porque veamos una conexión entre el universal hombre y el universal mortal. Verdad es que la fisiología puede probar, fundándose en las leyes generales que gobiernan los cuerpos vivos, que existe una conexión entre hombre y mortalidad, lo cual nos permitirá afirmar nuestra proposición sin acudir a la prueba especial de los hombres que mueren. Pero esto significa tan solo que nuestra generalización ha sido subsumida en una generalización más amplia, para la cual la evidencia es siempre de la misma especie, aunque más extensa. El progreso de la ciencia realiza constantemente tales subsunciones y de este modo da una base inductiva cada día más amplia a las generalizaciones científicas. Pero aunque nos dé así un grado mayor de certeza, esta certeza el progreso de la ciencia realiza constantemente tales subsunciones y de este modo da una base inductiva cada día más amplia a las generalizaciones científicas. Pero aunque nos dé así un grado mayor de certeza, esta certeza no es de otra especie. Su último fundamento sigue siendo inductivo, es decir, que deriva de los ejemplos y no de una conexión a priorística de universales como la que tenemos en lógica y aritmética. Dos puntos opuestos deben observar en lo que se refiere a las proposiciones generales a priorísticas. El primero es que, si conocemos muchos ejemplos particulares, nuestra proposición general puede formarse, por lo pronto, por inducción, y solo percibir de un modo subsiguiente la conexión entre los universales. Sabemos, por ejemplo, que si trazamos perpendicularmente a los lados de un triángulo desde los ángulos opuestos, las tres perpendiculares se cortan en un punto. Es perfectamente posible que por lo pronto hayamos sido conducidos a esa proposición, trazando en efecto perpendiculares en muchos triángulos y hallando que siempre se cortan en un punto. Esta experiencia podría conducirnos a buscar la prueba general y a hallarla. Estos casos son corrientes en la experiencia de todos los matemáticos. El otro punto es más interesante y de mayor importancia filosófica. Se trata de que en ocasiones podemos conocer una proposición general en casos en que no conocemos ningún ejemplo particular de lo que afirma. Sea un caso como el que sigue. Sabemos que dos números cualesquiera pueden ser multiplicados el uno por el otro y dar un tercero denominado producto. Sabemos que todos los pares de enteros cuyo producto es inferior a 100 han sido efectivamente multiplicados entre sí y el valor del producto inscrito en una tabla de multiplicar. Pero sabemos también que el número de números enteros es infinito y que solo un número finito de pares de números enteros ha sido y será pensado por el hombre. ¿De dónde se sigue que hay pares de números enteros que no han sido ni serán jamás pensados por el ser humano
y que todos se componen de números enteros cuyo producto es superior a 100. Así, llegamos a la proposición. Todo producto de dos enteros que no han sido ni serán jamás pensados por el hombre es superior a 100. Es una proposición general cuya verdad es innegable, y no obstante, por la naturaleza misma del caso, no podremos jamás dar un ejemplo de ella, puesto que dos números que podamos pensar son excluidos por los términos de la proposición. Esta posibilidad de conocer proposiciones generales, de las cuales no podemos dar ejemplos, es con frecuencia negada, porque no se percibe que el conocimiento de tales proposiciones solo requiere el conocimiento de relaciones entre universales y no requiere el conocimiento de ejemplos de los universales en cuestión. Ahora bien, el conocimiento de estas proposiciones generales es absolutamente vital para una gran parte de lo que se admite generalmente como conocido. Hemos visto, por ejemplo, en nuestros primeros capítulos, que los objetos físicos, en oposición con los datos de los sentidos, se obtienen solo por inferencia, y no son cosas de las cuales tengamos un conocimiento directo. Tampoco podemos conocer jamás una proposición de la forma, esto es objeto físico, en la cual esto sea algo inmediatamente conocido. De ahí se sigue que de todo nuestro conocimiento referente a los objetos físicos no puede darse ningún ejemplo actual. Podemos dar ejemplos de datos de los sentidos asociados, pero no lo podemos dar del objeto físico actual. Así, nuestro conocimiento de los objetos físicos depende en su totalidad de esta posibilidad de un conocimiento general que no es posible dar ningún ejemplo. Y lo mismo ocurre para nuestro conocimiento de los espíritus de los demás y de cualquier otra clase de objetos de los cuales no conocemos directamente ningún objeto. Podemos ahora considerar en conjunto las fuentes de nuestro conocimiento tal como han aparecido en el curso de nuestros análisis. Debemos distinguir, en primer lugar, conocimientos de cosas y conocimientos de verdades. De cada uno se dan dos clases: conocimiento inmediato y conocimiento derivado. Nuestro conocimiento inmediato de las cosas, que denominamos conocimiento directo, comprende dos especies, según que los objetos conocidos sean particulares o universales. Entre los particulares tenemos conocimiento directo de los datos de los sentidos y, probablemente, de nosotros mismos. Entre los universales no parece que haya un principio por medio del cual podemos decidir qué es lo que puede ser conocido directamente. Pero es evidente que entre las cosas que pueden ser conocidas así, hay las cualidades sensibles, las relaciones de espacio y tiempo, la semejanza y ciertos universales lógicos abstractos. Nuestro conocimiento derivado de las cosas, que denominamos conocimiento por referencia, implica siempre el conocimiento directo de algo y el conocimiento de alguna verdad. Nuestro conocimiento inmediato de verdades puede denominarse conocimiento intuitivo, y las verdades de este modo conocidas pueden denominarse verdades evidentes por sí. Entre estas verdades se hallan incluidas las que enuncian simplemente lo que es dado en la sensación, y también ciertos principios abstractos lógicos y aritméticos, y, aunque con menos certeza, ciertas proposiciones éticas. Nuestro conocimiento derivado de verdades comprende todo lo que podemos deducir de las verdades evidentes por sí, mediante principios de la deducción evidentes por sí. Si este resumen es correcto, todo nuestro conocimiento de verdades depende de nuestro conocimiento intuitivo. Es, por lo tanto, muy importante considerar la naturaleza y el alcance del conocimiento intuitivo, del mismo modo que antes hemos considerado la naturaleza y el alcance del conocimiento directo. Pero el conocimiento de verdades suscita otro problema, que no se planteaba en relación con el conocimiento de cosas, es decir, el problema del error. Algunas de nuestras creencias resultan ser erróneas. Por consiguiente, se hace necesario considerar cómo podemos, si es que podemos, distinguir el conocimiento del error. Este problema no se plantea en cuestión con el conocimiento directo, sea cual fuera su objeto, ni aún en el sueño y la alucinación, hay error mientras no vamos más allá del objeto inmediato.
Solo puede surgir el error si consideramos el objeto inmediato, es decir, el dato de los sentidos, como el signo de algún objeto físico. Así, los problemas relacionados con el conocimiento de verdades son más difíciles que los que se refieren al conocimiento de cosas. Examinaremos, como el primero de los problemas relacionados con el conocimiento de verdades, la naturaleza y el alcance de nuestros juicios intuitivos.